Hola, hermanos, muy buenas noches. Hermano Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Bien, gracias a Dios. Aquí andamos listos. Qué bueno, hermano, me da mucho gusto. Saludos a todos los hermanos, qué bueno que ya están conectados. Estamos a tiempo, así que nos da mucho gusto. Enviamos un saludo también a los hermanos que ya están conectados en Facebook. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por la clase del día de hoy. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias en este día por tu bondad y por tu misericordia para con nosotros. Nos encomendamos delante de tu presencia y te damos las gracias, Señor, porque ya tenemos un número de alumnos integrados a las aulas virtuales. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas como lo has hecho en cada una de las clases. Bendice a mi hermano Rogelio, que está listo para impartir la clase del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, hermano. Gracias, hermano. Voy a compartir mi presentación aquí en la pantalla y con esto damos inicio, hermanos, a este tiempo de la clase. Vamos a acomodar aquí. Ok. Bueno, pues vamos a continuar, queridos hermanos, con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y con estos sucesos que hemos estado ya estudiando en esta región de Judea, hermanos, donde ustedes recuerdan, el Señor Jesús baja estas festividades judías, está en Jerusalén, está en el templo y se suscitan algunos hechos, algunos encuentros, se aparta, parece que sale por un momento de esta región ahí de Jerusalén, pero vuelve nuevamente después de encontrarse con algunos opositores. Y bueno, vamos a continuar con esta serie de hechos, hermanos. Voy a tratar de irme un poquito más rápido en cuestión de los eventos que el Señor Jesucristo fue llevando a cabo hasta el momento de culminar en su muerte y resurrección, porque me estoy dando cuenta, hermanos, que si voy a este paso, terminaré el próximo año, entonces yo espero no tardarme tanto, queridos hermanos. Entonces, trataré de irme un poquito más rápido en algunas consideraciones, hermanos. Recuerden, como se les he comentado, no estamos tratando de dar una postura doctrinal, hermanos, o teológica de cada pasaje, porque sería muy complicado hacerlo y muy tardado, pero de una manera puntual, resaltar algunos aspectos de cada pasaje, hermanos, para darnos cuenta por qué se daban de esta manera estos encuentros, estos sucesos, hasta el momento de llegar a esa última semana, hasta llegar a la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a continuar, hermanos, y vamos a ir a Lucas capítulo 10, hermanos, para leer versículos 25 al 37. Voy a pedirles que de igual manera como lo hemos hecho normalmente cada clase, me puedan ayudar con la lectura del pasaje y después iremos viendo algunos aspectos, pero si alguien me puede ayudar abriendo su micrófono y dándole lectura a este pasaje de Lucas 10, 25 al 37, por favor, hermanos, se los agradezco. ¿Lo puedo leer, hermano? Sí, adelante, hermano. Dice la palabra. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más,
yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Eric. Bueno, pues es muy conocido tal vez este pasaje ya para algunos, queridos hermanos, pero vamos a ver algunas situaciones en este encuentro. Queridos hermanos, dice el versículo 25, dice aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Veamos el propósito y el sentido de este hombre que se levanta para probar al Señor Jesucristo. Ya el ministerio está en una confrontación directa para este momento y al parecer estos fariseos, levitas, escribas, maestros de la ley, pues están buscando solamente la oportunidad y así lo vamos a ver de aquí en adelante, queridos hermanos, van a buscar la oportunidad para confrontar, para perseguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunas cosas que hay que resaltar. En esa época, hermanos, incluso anteriormente, antes de la aparición del Señor Jesucristo, en ese periodo intertestamentario que a lo mejor ustedes se acuerdan que estudiamos en un principio, hermanos, la filosofía y el pensamiento, hermanos, era algo que se exaltaba, era algo que se reconocía, era incluso un tiempo para que los demás se acercasen y pudiesen escuchar a otros maestros y poder ver y escuchar sus pensamientos y sus posturas con referencia a temas de la vida, ¿no? A temas de la vida y la creación, el hombre, la moralidad, la perversión, muchas cosas. Era algo común que se levantaran los hombres para ser escuchados y eran dignos de reconocimiento en aquel tiempo. Bueno, pues dentro de los judíos también sucedía este tipo de cosas. Era una condición normal, hermanos, que los judíos debatieran, hermanos, entre ellos de cómo heredar la vida eterna. Algunos hermanos tenían una postura, algunos otra postura, hermanos, pero hermanos, al parecer la mayoría de ellos, hermanos, la base de esta condición de la vida eterna era obviamente las obras, hermanos. Por eso la pregunta, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Se dan cuenta? El principio de la discusión sobre la vida eterna era qué tengo que hacer, qué obras, qué tengo que cumplir, qué tengo que llevar a cabo. Verso 26, queridos hermanos, dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta consideración, hermanos, obviamente, si nosotros vamos a estos pasajes y vamos a buscarlos rápidamente, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Si alguien me ayuda buscando Deuteronomio 6:5, hermanos. Y si quieren, yo leo Levítico 19:18, hermanos. Alguien que tenga rápidamente Deuteronomio 6:5, hermanos. Adelante, prenda su micrófono y léalo, por favor. Dice así la palabra de Adelante. Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok. Fíjense lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y bueno, estas palabras, hermanos, obviamente eran del conocimiento de este hombre, hermanos, de este intérprete de la ley. Era un hombre reconocido, una autoridad de la ley, hermanos, y obviamente tenía estos pasajes claramente y sabía lo que tenía que hacer. El detalle es que quería poner en prueba al Señor Jesucristo. Versículos 27 y 28, hermanos, dice aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El problema, hermanos, como ustedes ya lo conocen con respecto a estos religiosos, hermanos, es que eran muy conocedores de la palabra, pero muy poco ¿cómo llamarlo? Ejecutores, hermanos, de lo que conocían, ¿no? Muy conocedor de la escritura, lo tenían claro, perfecto, pero la indicación, hermanos, de vivirlo, hermanos, era de que estuviera presente, era una condición continua. Esta condición debería ser continua, hermanos. Esto de
hacer el bien al prójimo, hermanos, no solamente amar al Señor con todo lo que somos, sino hacer a nuestro prójimo como a nosotros mismos, era una condición que debería de estar siendo algo continuo en la vida del creyente. No era algo esporádico, no era de vez en cuando, sino era algo que tenía que tener una continuidad. Verso 29, hermanos. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Ustedes creen que no sabía quién era su prójimo? Muy probablemente sí sabía. Bueno, dentro de los judíos, hermanos, consideraban prójimos, hermanos, o a sus hermanos, obviamente a los de su misma condición, a los del mismo pueblo. No consideraban prójimos a los gentiles, samaritanos, a ningún otro pueblo, hermanos, lo consideraban compatriota israelita, hermanos, más que a los judíos, ¿no? Y bueno, en Levítico 19-18 no lo vamos a buscar, ya vimos algunos aspectos, bueno, ahí lo consideraban, queridos hermanos, a sus compatriotas, ¿no? Ahí ese versículo de Levítico 19-18 indicaba a los de su pueblo, a los de su pueblo. Por eso, hermanos, los judíos creían que el prójimo solamente era alguien de su pueblo. Incluso, hermanos, este pensamiento se volvió más radical o extremista, donde los fariseos consideraban a su prójimo a otro fariseo solamente, a otro fariseo. Recuerden, los fariseos eran un grupo sectario dentro de los judíos, hermanos, y bueno, eran tan elitistas y tan celosos que solamente consideraban prójimo a alguien de su mismo grupo. Versículos 30 al 37, hermanos, vemos la parábola del buen samaritano, hermanos, que ya me hizo favor el hermano Eric de leerlo. Y bueno, en esta parábola que ustedes conocen, bueno, primero pasa un sacerdote, hermanos, una condición de un hombre. Si ustedes ven el mapa, hermanos, ahí ven Jericó y ven Jerusalén, y el Señor comienza hablando de esta idea, dice el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Si ustedes ven, Jerusalén está en la parte baja y Jericó en la parte alta. ¿Y por qué dice que subió si parece que es al revés? Bueno, por la condición montañosa, hermanos, es que se refiere que en lugar de descender, ascendía, hermanos. Y bueno, Jericó estaba a una menor altura sobre el nivel del mar que Jerusalén. Y bueno, era común en aquel tiempo que los ladrones, hermanos, esperaran en los caminos a los viajeros y bueno, pues los ultrajaran, los robaran, hermanos. Y bueno, en esta condición el Señor ejemplifica esta parábola con esta historia de este hombre. Jesús sigue, hermanos, en esta región de Judea por la descripción de la historia, hermanos, ya que utiliza este ejemplo de Jerusalén a Jericó. Vamos a ver algunos otros aspectos, hermanos. Ahora, al parecer, hermanos, número uno, al parecer el sacerdote viene de Jerusalén a Jericó. Así es que los actos de purificación o los ritos de purificación, hermanos, o de sacrificio que hubiese tenido que hacer en Jerusalén, ya los había hecho el sacerdote, incluso el levita, que también se menciona después, que era un ayudante del sacerdote también, o ayudantes en el templo, muy probablemente venían de hacer su labor en el templo. Y era muy claro, hermanos, que los sacerdotes tenían que evitar las impurezas, la contaminación, hermanos, especialmente de una persona muerta o de un cadáver, hermanos. Y los fariseos pensaban, hermanos, que contraerían la impureza, hermanos, incluso, hermanos, si la sombra del cadáver, hermanos, pues llegaba a pasar por la persona, ¿no? El levita, hermanos, una persona que profesaba santidad, cuyo oficio, hermanos, le obligaba a tener compasión y ternura de los demás. No que el sacerdote no lo tuviera, también era obligación del sacerdote, ¿no? Pero tradicionalmente, hermanos, los judíos y los samaritanos se odiaban. Ya hemos platicado sobre esta condición, hermanos, y bueno, los samaritanos y judíos no se llevaban entre sí y tenían problemas, y hemos hablado de los viajes que se hacían de Galilea a Judea, hermanos, donde evitaban pasar por Samaria. Por eso Jesús en el capítulo 4 de Juan dice, le era necesario pasar por Samaria por el encuentro que tendría con esa mujer. Y bueno, esto quiero que se resalte un poco, hermanos, en el sentido de la audiencia que tenía el Señor Jesucristo en este momento de su ministerio. Está en la región de Judea, llena de judíos, después de unas festividades, donde estos hombres pues han resaltado su posición del pueblo del Señor, haciendo pues todos los rituales, ceremonias que requerían estas festividades, y el Señor empieza a hablarle de un sacerdote, de un levita y de un samaritano, al cual los judíos pues despreciaban. Tal vez, hermanos, el acto del buen samaritano, hermanos,
ese acto del buen samaritano, el cual se detiene, limpia las heridas, lo toma, lo lleva al casero, hermanos, y lo encarga, incluso deja unas monedas, y si se debe algo, dice, yo regresaré y lo pagaré. Lo podríamos esperar, a lo mejor pensando en nuestra condición, hermanos, de un familiar. Si a alguno de nosotros nos pasara algo, hermanos, si requiriéramos que alguien nos fuera a recoger porque tal vez tuvimos un accidente o porque tal vez nos asaltaron o tuvimos algún percance, hermanos, inmediatamente llamaríamos primeramente a algún familiar o a algún amigo muy cercano, porque quiero resaltar esto, hermano, para que nos demos cuenta de lo que el Señor Jesucristo está haciendo con la audiencia que tiene. Era muy fácil, hermanos, llamarle a un amigo, llamarle a un familiar, a un amigo especial, hermanos, para que nos fuera a ayudar, pero no a uno que consideraríamos nuestro enemigo. No lo haríamos de esa manera. Y bueno, estas palabras que dice este buen samaritano, yo te lo pagaré, era una forma estándar de aquellos tiempos, hermanos, para garantizar una deuda. Recuerden que en aquel tiempo la palabra valía y que cuando este hombre llega y le dice, yo te lo pagaré, era un compromiso de palabra, hermanos, que se usaba en aquel tiempo cuando alguien era deudor de algo. Yo te lo pagaré. Era una garantía, era como si firmáramos el contrato y dijera, yo te voy a cubrir eso que falta, ¿no? Y bueno, para ver el grado de compromiso que tuvo este samaritano con este hombre que habían asaltado, ¿no? Ahora sí que este maestro de la ley que interrogaba al Señor Jesús, hermanos, seguramente odiaba a los samaritanos, porque obviamente era un hombre religioso, hermanos, y Jesús había contestado a este maestro de la ley quién era su prójimo, ¿no? Ya se lo había demostrado a través de esta parábola, de esta ilustración, ¿no? ¿Quién era su prójimo? No fue el mismo de su pueblo, no fue el levita, el que tenía una responsabilidad en el templo, hermanos, sino fue aquel que fue movido a misericordia. Ahora, Jesús ha narrado, hermanos, la parábola en una historia de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó. Al parecer, hermanos, déjenme revisar un poquito a esta, hermanos. Esta condición, hermanos, de mostrarle a la audiencia quién era su prójimo, hermanos, me hizo reflexionar un poquito y pensar en algo que estudiaba el día de hoy, que leía yo en un comentario, hermanos, y decía algo así como esto. Imaginemos el día de hoy, hermanos, que tal vez algún familiar nuestro, incluso nosotros, tuviésemos un percance y nos quedáramos tirados en la carretera. Imagínense si alguna vez les ha tocado quedarse en la carretera, a lo mejor se poncharon, tuvieron un accidente o algo, hermanos, y están ahí en la carretera y de repente, queridos hermanos, pasa su pastor en su auto y los ve a ustedes ahí con la llanta ponchada tal vez, o tal vez que los asaltaron, o tal vez que tuvieron un percance, un choque, queridos hermanos, y pasa el pastor, voltea, los mira y se da la vuelta y sigue. Da la vuelta y sigue. Y bueno, después del pastor que pasa, queridos hermanos, bueno, viene el diácono, el hermano que más sirve, o las hermanas que están ahí trabajando en algunos ministerios, y bueno, pasan delante de ti y se dan cuenta de tu condición, pero también voltean hacia otro lado y continúan su camino. Y bueno, después de esto, pues pasa tal vez un musulmán y voltea y mira tu condición, detiene su automóvil, tal vez te ayuda a cambiar la llanta, tal vez llama a una ambulancia si es que hubo un percance mayor. Y bueno, podríamos reflexionar un poco, hermanos, cómo estamos viviendo la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quería provocar en el corazón de estos maestros de la ley, estos que se decían ser religiosos. Bueno, ustedes son muy conocedores de la palabra y hablan de qué tienen que hacer para tener la vida eterna. Y bueno, conocen la ley, pero no están dispuestos a vivir la palabra. Y creo que en muchas ocasiones dentro de las congregaciones, hoy en día, queridos hermanos, conocemos la palabra del Señor, incluso estamos aquí en una clase de un seminario, hermanos, estudiando, preparándonos, hermanos, pero recordemos siempre, hermanos, que el propósito siempre será, hermanos, no ser oidores, sino hacedores de la palabra. Que se muestre en tu vida, queridos hermanos, que eres un siervo, eres un servidor, que amas a Dios con todo lo que tienes y que estás dispuesto a servir a tu hermano, porque es tu prójimo. No solamente en la congregación, sino incluso a los de afuera. A veces somos muy condescendientes
y muy apoyadores dentro de la congregación, hermanos, pero cuando vemos alguna necesidad en la colonia donde vives, tal vez en el trabajo en donde estás, tal vez con los que te relacionas, amigos o conocidos, ahí ya no nos involucramos, hermanos. Y entonces no mostramos realmente que la palabra es viva en nosotros. Por eso seamos conscientes de esta condición, queridos hermanos, y no actuar como ese sacerdote, como ese levita, hermanos, sino más bien ser coherentes, hermanos, con respecto a la palabra que conocemos, a la palabra que conocemos. El propósito de esta clase, hermanos, pues bueno, no solamente es identificar, hermanos, la trayectoria, hermanos, a través del tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, desde su llegada hasta su ascensión y su resurrección, después de su resurrección, hermanos, no es solamente conocer el entorno político, religioso, cultural, geográfico, hermanos, sino, hermanos, que a través del ministerio del Señor Jesucristo podamos observar su carácter, podamos mirar, hermanos, su corazón, hermanos, cómo se compadecía, cómo amaba a la gente, hermanos, cómo confrontaba también a estos opositores, buscando que la palabra tuviera cabida en sus corazones y ellos seguían aferrados a su ley, a su palabra, a su ley oral, a todas sus prácticas, hermanos. Eso es lo importante, hermanos, que seamos influenciados, hermanos, por el carácter de Cristo, para como vemos en su palabra, hermanos, que Él no vino a ser servido, hermanos, sino vino a servir. Y que en cada uno de nosotros, hermanos, exista un corazón de siervos, hermanos, de siervos. Vamos a la siguiente porción, hermanos, Lucas 10, hermanos, del 38 al 42. Y de igual manera voy a pedir si alguien me ayuda leyendo esta porción, queridos hermanos. ¿Alguien me ayuda leyendo esta porción de Lucas 10, 38 al 42, por favor, si puede abrir su Biblia y darle lectura a esta porción de las Escrituras? Adelante, hermanos, si alguien lo tiene, prenda su micrófono y ayúdeme dándole lectura, por favor. ¿Sí, yo, hermano? Adelante, hermana. Sí, dice, aconteció que yendo de camino, se entró en una aldea y una mujer llamada Marta se recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gracias, hermana. Una historia que también es muy conocida, hermanos, y muy hermosa con respecto a los afanes del mundo, hermanos. Pero, hermanos, Jesús ha narrado la parábola en una historia de Jerusalén a Jericó, como lo veíamos, hermanos, y como vemos en el versículo 38, dice, aconteció que yendo de camino, el Señor Jesucristo se estaba moviendo, hermanos, se estaba moviendo, no estaba fijo en un lugar, dice, yendo de camino, el Señor estaba caminando, estaba andando, hermanos. Al parecer, hermanos, está con María y Marta, hermanos, de Betania, y vamos a ir a Juan capítulo 11, hermanos. Hay algunas otras referencias a que estas mujeres son de esta ciudad que vamos a mencionar. Juan capítulo 11, 1, hermanos. Dice, le voy a dar lectura yo, hermanos, rápidamente. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Bueno, al parecer, hermanos, el Señor llega a esta ciudad de Betania, hermanos, ahí está el mapita, y ustedes pueden ubicar la ciudad de Betania y ahí en un costado del Mar Muerto, hermanos. Entonces, ahí está la ciudad de Betania, por eso la narración de Jerusalén a Jericó que veíamos anteriormente, y el Señor dice, está yendo, y al parecer llega a esta ciudad de Betania. Lucas 9:51, hermanos, déjenme regresar un poquito ahí a Lucas 9:51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así es que el Señor sigue en este peregrinar, en este caminar, en toda esta región de Judea, hermanos. Y bueno, aquí al parecer llega con sus discípulos a la ciudad de Betania. Betania, queridos hermanos, estaba situada al oriente de Jerusalén, como ustedes pueden ahí observarlo en el mapa.
en la ladera oriental del Monte de los Olivos, lado opuesto. Su nombre actual, hermanos, es Casarillé, que significa Lázaro. Curiosamente, hermanos, pues Lázaro era de ese lugar con sus hermanos, y bueno, este lugar significa Lázaro. La distancia entre Jerusalén y Betania, hermanos, se señala en Juan 11:18. Déjenme ir rápidamente regresar allá a Juan 11:18. Juan 11:18, fíjense lo que dice aquí. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, como a 15 estadios. Bueno, esta relación de los estadios aproximadamente eran 3 kilómetros de Jerusalén a Betania, queridos hermanos. Era una distancia relativamente corta entre los trayectos que desenvolvió el Señor Jesucristo, que se movía por días y caminaba por días. Hermanos, esta distancia de 3 kilómetros, pues podríamos decir, era muy corta y el Señor llega a este lugar de Betania. Vamos a ver verso 38, hermanos. Dice ahí, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Era algo común, hermanos, era algo común entre el pueblo judío, la hospitalidad, incluso toda esta región hoy en día es gente hospitalaria, gente que te abre la puerta de su casa, hermanos. Incluso, hermanos, es un acto de hospitalidad brindarte los alimentos. Esta era una condición del pueblo judío normalmente. Y bueno, dice que aquí esta mujer, Marta, le abre las puertas de su casa y lo invita a su casa. Verso 39, queridos hermanos. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Quiero que pongamos atención en lo que vamos a ver por delante, hermanos, en esta porción de esta historia, hermanos, porque es muy curioso, hermanos, lo que vamos a ver. Era una costumbre, hermanos, en aquel tiempo que los discípulos, hermanos, se postraran, se sentaran alrededor del maestro para poder escuchar las enseñanzas y convertirse en sus discípulos. El maestro normalmente estaba sentado en una silla, en un diván, hermanos, y los discípulos, hermanos, estaban a los pies. Esto era una condición que estaba prohibida, hermanos, para las mujeres. Las mujeres no aspiraban, porque esos discípulos que estaban siendo enseñados, queridos hermanos, estaban aspirando a un momento ellos ser maestros. Pero para las mujeres, hermanos, estaba prohibida esta condición, hermanos, de ser enseñadas, de ser discípulas, hermanos, porque ellas no podían aspirar a ser maestras. Ellas no tenían esta condición. Sin embargo, es curioso lo que menciona este versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esa posición, hermanos, de discípulo, hermanos, es la que toma María. Verso 40, hermanos. Pero Marta, hermanos, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta escogió, hermanos, el trabajo doméstico al que ya estaba habituada. Era lo que venía desempeñando. Marta tuvo un conflicto interno, hermanos, contra María. Al ver a su hermana postrada a los pies de Cristo, muy probablemente sus prejuicios, hermanos, con respecto a lo que les acabo de comentar, entró en conflicto. Marta le dice, oye, yo estoy bien ocupada aquí, yo tengo muchas cosas que hacer, tú no tienes por qué estar ahí a los pies de Jesús. Ven y ayúdame, era el corazón de Marta. Esto lo podríamos llevar un poquito, hermanos, a nuestra consideración de hoy en día, donde tal vez los quehaceres y los afanes de este mundo, hermanos, nos pueden llevar, hermanos, a estar muy entretenidos, hermanos, incluso a voltear a los que tenemos hasta a nuestro alrededor y juzgarles, hermanos, de que no están trabajando, de que no están produciendo, de que no están haciendo ciertas cosas, hermanos, en la vida del día a día. No quiere decir que no trabajemos, porque la Biblia nos habla de que el que no trabaje, que no coma, hermanos. Y si no proveemos para nuestra casa, somos como incrédulos. Pero Marta estaba muy afanada, incluso conflictuada, hermanos, porque no le ayudaba, porque María no se paraba a hacer lo mismo. Ahora, versos 40 al 42, Jesús estaba, hermanos, dejando muy claro, hermanos, que lo más importante en la vida, hermanos, era ser discípulo, a través de lo que menciona. Vamos a leer 40 al 42. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria.
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esto nos hace pensar, hermanos, lo trascendental, hermanos, en la vida, cuando tenemos este encuentro con Cristo, hermanos, es ser su discípulo, su discípulo. Hermanos, tengamos cuidado cuando escuchamos, ay, es que mi trabajo secular, o mi vida secular, o mi vida en Cristo y mi vida secular. Hermanos, el creyente no tiene dos vidas, el creyente tiene una sola vida. Y tú tienes que ser un hijo de Dios en donde quiera que te encuentres y vivir como un discípulo del Señor Jesucristo en el lugar donde te encuentres. Al parecer, hermanos, Marta estaba tan encerrada, hermanos, en los afanes, en las preocupaciones, hermanos, que la palabra se ahogó en su corazón. Y se sentía abrumada, hermanos. Se sentía abrumada por todo el trabajo, hermanos, que se tenía que hacer, por tantas cosas. Y bueno, ¿cuál fue la condición de Marta? De decirle al Señor, mira cuántas cosas tengo que hacer, ¿no? Y a veces parece que es una justificación que en ocasiones utilizamos para no servir al Señor, queridos hermanos, de tantas cosas que tenemos que hacer. Bueno, no es el tiempo, Señor, porque bueno, me acabo de casar. No es el tiempo, Señor, porque estoy estudiando mi carrera, estoy formándome un futuro, estoy comenzando en un trabajo. Señor, acabo de tener hijos, deja que crezcan, que se casen, que vuelen, Señor. Y yo quería, pero ahora ya estoy grande, ya me duele, ya no puedo, ya estoy enfermo. Y los afanes del mundo, hermanos, parece que nos impiden escoger esa mejor parte. Esa mejor parte es estar a los pies de Jesús. María, hermanos, por postrarse a los pies del Señor Jesucristo en el sentido de convertirse en un discípulo de Cristo, el Señor le reconoce. Recibió la alabanza de Jesús. Ella ha escogido la mejor parte. Ella tiene la mejor parte, la cual no se le será quitada, dice el Señor. Todos los afanes de este mundo, hermanos, todo lo que puedas obtener en este mundo, el reconocimiento, la preparación, los estudios, tus logros, tus posesiones, hermanos, no tienen trascendencia. El Señor le estaba diciendo a Marta, esto no va a trascender, no te afanes. No quería decir que tuviera la casa como un cuchitril, no vaya a haber aquí algunas hermanas y de repente digan, ay, pues el pastor nos enseñó el día de hoy que deje ahí los trastes por 20 días, hermanos, no pasa nada. No, hermanas, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, hermanos, cada uno de nosotros, y ser fieles, hermanos, con esto, porque es testimonio también de que tenemos en nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero aquí la palabra clave, hermanos, es el afán de perseguir este tipo de cosas. Como dice, estaba turbada, hermanos. Estaba revuelta. Esa palabra turbada tiene que ver con una revuelta en sus pensamientos, en su corazón. Incluso hemos escuchado, hermanos, mencionado incluso nosotros esta frase cuando vemos a algún hermano que está muy afanado, muy preocupado, y dicen, ay, Marta, Marta, turbada estás y afanada estás. Y bueno, lo que el Señor quería enseñar a través de este encuentro con estas mujeres, queridos hermanos, es que la mejor parte, queridos hermanos, es ser discípulo de Cristo, estar a sus pies escuchando. Yo sé, hermanos, que físicamente no nos postramos a los pies de Jesús, pero sí podemos ir y ser discípulos del Señor Jesucristo. Esa fue la encomienda, esa fue la gran comisión, eso fue lo que vino a formar el Señor Jesús, eso fue lo que le dio a los discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y el Señor lo estaba ejemplificando en este encuentro con estas mujeres, Marta y María. Ahora vamos a Lucas 11, queridos hermanos. Lucas 11, versículos del 1 al 13, queridos hermanos. Lucas 11, versículos del 1 al 13. Y voy a pedirles también si alguien me puede ayudar haciendo esta lectura, queridos hermanos. Busque ahí, bueno, es la lectura siguiente. Y prenda su micrófono, hermanos, y por favor, dele lectura del versículo 1 al versículo 13 de Lucas 11. Si alguien lo tiene, adelante, queridos hermanos. Sí, pastor. Adelante, hermano. Adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos de ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. Gracias, hermano. Gracias. Muy probablemente el Señor Jesucristo sigue en toda esta región de Judea, hermanos. Como veíamos en el pasaje anterior, hermanos, dice que yendo de caminos, el Señor Jesús estaba moviendo en la región. Y bueno, esta porción que acabamos de leer, queridos hermanos, nos hace mención sobre la oración. Enséñanos a orar. Los judíos, queridos hermanos, tenían claramente qué era orar. Los judíos ya practicaban las oraciones e incluso ellos tenían sus oraciones comunes. Recuerden que para este punto, hermanos, ellos tenían la ley, tenían el Antiguo Testamento, hermanos, estaba la ley oral y sus escritos sobre sus prácticas, sobre sus costumbres, y también incluían, queridos hermanos, sus oraciones. Y bueno, esas oraciones eran una especie de credo, hermanos, en una sinopsis del espíritu, hermanos, y el contenido de sus enseñanzas. Así es que los judíos tenían ya sus maneras de levantarse, orar o interceder por ciertas cosas. Incluso en algún momento les he mencionado que alguna de las oraciones de los judíos cada día, hermanos, era dar gracias por no haber nacido siendo mujer, los varones, y dando gracias también, hermanos, de no ser gentil samaritano. Esto era parte, hermanos, de las oraciones que ya tenían establecidas, hermanos, los judíos que tenían que realizar dentro de sus prácticas, dentro de sus actos ceremoniales, dentro de sus fiestas, hermanos, ya tenían ciertas oraciones que ellos mencionaban. Ahora, los discípulos, hermanos, no es que no hubiesen orado, pero ellos muy probablemente, hermanos, oraban conforme a la tradición judía, hermanos. Conforme ellos fueron enseñados de pequeños, muy probablemente era la manera en que ellos oraban. Muy probablemente ya habían escuchado orar al Señor Jesucristo en varias ocasiones, y en esta ocasión, hermanos, le piden al Señor Jesús, enséñanos a orar. Y bueno, vamos a ver algunos pasajes, hermanos, muy similares, hermanos, a la oración de Mateo, los primeros capítulos, hermanos, donde está en el sermón del monte, hermanos, y el Señor Jesucristo expresa esta oración, que la conocemos muchos como el Padre nuestro, ¿no? Bueno, esta es una condición diferente, hermanos. Esta es una ocasión diferente a aquella ocasión. Estos discípulos, hermanos, están pidiendo aprender a orar al estilo de Jesús. Al estilo de Jesús. Eso es lo que quieren hacer estos discípulos en esta ocasión. Orar al estilo de Jesús. Ser enseñados al estilo de Jesús. Y esto me llama la atención, hermanos. Le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. Queremos orar a tu estilo, a tu forma. Y tal vez debería ser nuestra oración, queridos hermanos, constantemente, no solamente orar al estilo de Jesús, no solamente hablar, mirar, actuar al estilo de Jesús, hermanos, vivir, hermanos, completamente al estilo de Jesús. Eso debe ser nuestra condición. Hemos visto algunas pulseras que traen estas letras WWJD, hermanos, que significan ¿qué haría Jesucristo? Poniéndonos en esa circunstancia de pensar qué es lo que haría Jesús en las circunstancias que estamos viviendo, queridos hermanos, para poder tomar de ese ejemplo de Jesús y vivirlo nosotros. Y bueno, verso 1, hermanos, era algo impropio, hermanos, interrumpir a un maestro en sus oraciones. Por eso esperan. Vamos a regresar al versículo 1 de Lucas 11, hermanos. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Era algo, hermanos, de cuidado, que cuando un maestro estaba orando, no se le interrumpiera. Por eso este discípulo espera hasta que el Señor Jesús termina para entonces cuestionarle, preguntarle, enséñanos a orar. Los discípulos comúnmente, hermanos, pedían instrucción a su maestro y algunos preguntaban por bendiciones o oraciones apropiadas según la ocasión. Era algo normal, hermanos, era algo normal. Hoy lo hacemos dentro de las congregaciones, hermanos, los que somos discípulos, los que somos congregantes, nos acercamos con aquellos hermanos que probablemente son sabios, hermanos, el pastor, el copastor, algunos diáconos, algunos hermanos de tiempo, que han mostrado fidelidad, sabiduría. Nos acercamos incluso para pedir apoyo en oración, hermanos, para pedir un consejo. Queridos hermanos, es algo que deberíamos de estar viviendo en la vida discipular, hermanos, porque déjame decirte algo, la vida discipular no se acaba después de 10 clases o de 15 estudios, hermanos. La vida discipular continuará y continuará, hermanos, seguiremos aprendiendo, hermanos, pero la comisión, hermanos, es la encomienda de ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, hermanos. Entonces, en esa relación maestro-discípulo, hermanos, es una figura normal, hermanos, que el discípulo pida instrucción de su maestro. ¿Cómo le hago aquí? Verso 2, hermanos, dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Parte de lo que mencionamos que se encuentra ahí en Mateo. Los judíos comúnmente, hermanos, se referían a Dios como Padre Celestial, Padre Eterno, Jehová de los ejércitos. Recuerden que el nombre que le daban a Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, tenía que ver mucho con sus atributos o por el momento que estaba pasando el pueblo. Si era quien los defendía, si era quien les proveía de alimento, si era quien los guardaba en amor, hermanos, si era quien les daba paz en medio de guerra. Hermanos, bueno, eran diferentes nombres que le daban al Señor, pero era algo común llamarle Padre Celestial dentro de sus oraciones. También, hermanos, el santificar su nombre, hermanos, era buscar vivir de una manera recta. Ellos tenían entendido, los judíos, hermanos, que si buscaban vivir de una manera recta, esto era santificar el nombre de Dios. Los maestros judíos decían que si vivían de manera equivocada, entonces profanaban su nombre, lo harían caer en descrédito entre las naciones. Y esto era algo, pues, curioso de llamar la atención, hermanos, que cuando un judío profanaba el nombre, hermanos, o pecaba, hermanos, y vivía de una manera equivocada conforme a lo que Dios enseñaba, entonces estaba desacreditando a Dios ante otros pueblos, ¿no? Recuerden que en aquellos tiempos cada pueblo tenía sus deidades, había regiones que tenían a sus dioses y adoraban, y bueno, esto era con respecto a la santificación del nombre del Señor. Versos 3 y 4, hermanos, dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, el pan diario, hermanos, ustedes recuerdan cuando vimos esta porción en Mateo, hermanos, que hablaba también y mencionábamos acerca de ese maná que descendía todo el tiempo. Después vimos al Señor Jesús definiéndose como ese pan, hermanos, ese maná que había bajado del cielo, hermanos. Vemos ahora que habla del perdón, que no nos falte el pan, pero también, hermanos, que perdonemos, hermanos, para ser librados de pecar también, hermanos, de caer en la tentación. Era parte de la oración común dentro del pueblo judío. En ocasiones, hermanos, el pecado era considerado como una deuda entre los judíos que requería perdón. El que pecaba en contra de alguien, el que pecaba en contra de Dios, hermanos, le quedaba como deuda. Queridos hermanos, estoy en deuda con Dios, estoy en deuda con la persona, por eso hablamos de no deberle nada, hermanos, de ir y pedir perdón, de ponernos a cuentas con Dios y con la persona. Versos 5 al 8, hermanos, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser un amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Les acabo de mencionar hace un momento, hermanos, sobre la hospitalidad, que era algo común. Aquí lo menciona incluso como una obligación del pueblo el poder recibir a aquel que llegaba de viaje. El anfitrión tenía la obligación, hermanos, de alimentar, hermanos, al que venía de viaje.
era honrarlo, pasa a mi casa. Es como cuando llega alguien a nuestra casa de visita, hermanos, y lo hacemos pasar y lo sentamos, le decimos, te ofrezco un vaso de agua, oye, te sirvo de comer, siéntate, pásate, le hacemos sentir de una manera cálida, de una manera cómoda, hermano. Esta ley de la hospitalidad era sagrada y obligatoria para los judíos, hermanos. Normalmente el pueblo, hermanos, o las casas en los hogares realizaban pan para sus alimentos, hermanos, pero lo hacían de día. Eran muy pocos los hogares, hermanos, que tenían pan para hacer por las noches, ¿no? Era algo común en el día de mañana, hermanos, pero en las noches ya no se elaboraba pan, hermanos. Ahora, las habitaciones de las casas en aquellos tiempos, hermanos, normalmente solamente había una habitación y dormían todos juntos, hermanos, todos juntos. Esta era parte de la costumbre, de la forma de vida que tenían los judíos. Quien tenía un poco más de recursos, hermanos, incluso podía tener un aposento alto en la parte de arriba, incluso había algunos que podían tener sótano y resguardar ciertos víveres, hermanos, pero eran personas que tenían a lo mejor más posesiones, más riqueza, hermanos, pero la habitación estándar, hermanos, la habitación común de aquel tiempo, hermanos, la casa solamente tenía una sola habitación. Y bueno, los pequeños, hermanos, como menciona aquí en el pasaje, mis hijos ya están dormidos. ¿Por qué, hermanos? Las puertas están cerradas, los hijos, hermanos, o la gente dormía en esteras, hermanos. Las esteras eran como pequeños pues, tapetes, hermanos, tejidos de estos como de palma, hermanos. Era algo que realizaban como si fuera un petate, hermanos, que a lo mejor los que estamos aquí en México conocemos como estos tapetes, hermanos, que se tejen de palma, hermanos, pero eran como de carrizo, hermanos, también, y en forma como, incluso como de cuneta para los niños, hermanos, donde ellos descansaban y podían dormir, hermanos, y no era tan fácil de moverlas, o sea, las ponían ahí en el piso, se acomodaban, y bueno, se recostaban para dormir, y esta persona está diciendo, ya estamos dormidos, ya mis hijos duermen, ya no puedo estar aquí buscando a la gente para poderte abrir y darte el pan. Verso 8, hermanos, nuevamente dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Si a un amigo terrenal, hermanos, ciertamente daríamos la ayuda sin importar el motivo. Lo que está diciendo el pasaje, hermanos, es que el Padre Celestial, cuya motivación no tenemos ninguna deuda, hermanos, Él no contestará generosamente nuestras peticiones, hermanos. Contestará generosamente nuestras peticiones. Él atenderá a nuestro corazón. Él se dará por la situación que estamos viviendo. Versículos 9 y 10, hermanos, dice, y yo os digo, pedid, y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid, buscad y llamad, hermanos. El contexto, hermanos, en el que menciona esto es la oración. Es la oración. Pedid, buscad, llamad, hermanos. Son imperativos, todas son acciones imperativas, hermanos, que demuestran la relación entre el Padre y los hijos, hermanos, que somos nosotros, ¿no? Pedimos a quién, hermanos, cuando tenemos una necesidad, cuando éramos pequeñitos y íbamos a la escuela y tal vez nos pedían comprar un juego de geometría o cualquier situación que se requiriera, íbamos a nuestros padres y les decíamos, papá, necesito esto. Bueno, ellos atendían a nuestra consideración. Recuerden, estamos en el contexto de la oración. Buscamos respuesta, buscamos salida a ciertas circunstancias, hermanos. ¿En quién encontraremos esa salida, esa respuesta? A través de Dios. Llamad, hermanos, clamamos a quién. ¿A quién iremos, hermanos? Como decía el apóstol, hermanos. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, hermano? Este es el contexto de la oración en estos imperativos. Pedid, buscad y llamad. La relación íntima que se genera entre padre e hijo. Versículos 11 al 13. Versículos 11 al 13. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, y en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Bueno, tal vez sabemos aquí algunos que somos padres y si en nuestro sano juicio nuestro hijo nos pide un alimento, hermanos, pues procuramos darle una comida que pueda digerir, que pueda serle nutritiva, hermanos. Darles algo que alimente su cuerpo. No le damos algo, hermanos, que lo pueda dañar.
La mayoría de la gente creía que el Espíritu Santo, hermanos, cuando menciona este versículo 13, hermanos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? El contexto, hermanos, es que el Señor nos dará lo mejor, hermanos, y lo mejor es su presencia en nosotros. Hemos sido sellados, hermanos, con el Espíritu Santo, y bueno, el Espíritu Santo viene, hermanos, a aquel, hermanos, que entrega su vida a Cristo Jesús, aquel que se arrepiente, que reconoce su maldad, su pecado, y se pone en manos de Cristo, hermanos, en fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios y el único medio de salvación. Entonces viene a morar el Espíritu Santo a la vida de las personas. Y bueno, el más alto don de Dios es su presencia, ¿no? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Ok, vamos a Lucas 11, 14 al 36, queridos hermanos. Lucas 11, hermanos, 14 al 36. Y bueno, vamos a ir leyendo algunas porciones, hermanos. Déjenme ir mencionando algunas cosas. Voy a hacer yo esta lectura, hermanos. Voy a hacer esta lectura, hermanos. Y voy a leer hasta el 23, primeramente, hermanos. Voy a leer hasta el versículo 23. Pongamos atención en esta lectura, hermanos. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís, por Belcebú hecho yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Del hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, con mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Voy a mencionar algunas cosas, hermanos, para este pasaje, con respecto al reino dividido y lo que estaba haciendo Jesucristo, hermanos, en liberar a este endemoniado. Esta condición de los demonios, hermanos, al parecer era algo común, que ya hemos visto algunos casos donde el Señor Jesucristo se enfrentó a algunos demonios, hermanos, para poder liberar a las personas, hermanos. Pero la palabra demonio, demonios, hermanos, aparece al menos, hermanos, 22 veces en el Evangelio de Lucas, casi una mención por capítulo. Jesús liberó a muchos endemoniados, hermanos, pero no era su ministerio principal. El Señor Jesucristo no vino a liberar a las personas de los demonios. Vino a dar libertad de la esclavitud del pecado. Pero al parecer había otros discípulos, hermanos, del Señor Jesucristo que practicaban, hermanos, o que estaban liberando. Recuerden cuando envía también a los 70, que ya lo veíamos las clases pasadas, hermanos, envió a los 12, después envía a estos 70, hermanos. Estos 70, hermanos, tuvieron también potestad para echar fuera demonios. Bueno, Belcebú, que es mencionado en esta porción, hermanos, está relacionado con el nombre del dios pagano llamado Balcebú. Vamos a ver Segunda de Reyes 1:2, hermanos. Si alguien me ayuda buscando este pasaje de Segunda de Reyes, queridos hermanos. Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 1, hermanos, versículo 2. Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 1, versículo 2. Si alguien lo encuentra, hermanos, les pido que prenda su micrófono y... Yo, hermano. Adelante, hermana. 1:2. 1:2. Dice así, y Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Balcebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Gracias, hermana. Pues aquí vemos en este pasaje, hermanos, esta referencia de Belcebú a Balcebú, que es mencionado como dios de Ecrón. Y bueno, también es usado por Pablo, hermanos, como el equivalente de Belial,
era un nombre común para el diablo, hermanos, entre los judíos. Vamos a ver 2 Corintios 6:15. Si alguien lo tiene, hermanos, si lo quiere leer, prenda su micrófono, hermanos, y hágame favor de leerlo, hermanos. 2 Corintios 6:15, por favor, queridos hermanos. 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Gracias, gracias, hermano. Y bueno, es una referencia también que utiliza Pablo, hermanos, para referirse al diablo, hermanos, al diablo. El nombre Belcebú, hermanos, como tal, significa señor de las moscas o del estiércol. El señor de las moscas De las o moscas. del estiércol, el señor de las moscas o del estiércol. Y bueno, esta es una clara referencia, hermanos, a Satanás. Versículo 18, hermanos, dice, y también Satanás está dividido contra sí mismo. Obviamente están hablando y diciendo que por Belcebú está echando fuera a los demonios, y bueno, viene el Señor Jesús y le dice, y si también Satanás está dividido, obviamente en una clara referencia a que Belcebú, hermanos, es Satanás, o está describiendo a Satanás, hermanos. Versos 19 y 20, hermanos, 19 y 20, dice, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quien los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Bueno, lo que está haciendo aquí el Señor es mostrarles una incongruencia en sus palabras, hermanos, porque les dice, bueno, sus hijos, algunos que eran judíos que se habían convertido, estaban practicando, hermanos, se estaban echando fuera los demonios, y dice, bueno, sus hijos, que también están practicando esto, ¿por quién lo echan? ¿Por quién echan fuera estos demonios? La incongruencia de sus acusaciones. Los judíos, hermanos, consideraban el exorcismo, hermanos, como un don de Dios. El echar fuera a los demonios, hermanos, era considerado como un don de Dios, pero ellos estaban afirmando que Jesús era diferente y los echaba por el mismo demonio. Jesús afirma, queridos hermanos, que el reino de Dios ha llegado ante sus ojos por las evidencias de hacer las obras de Dios. Es este versículo 20, por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ellos, el Señor Jesús estaba confrontando a estos hombres y diciéndoles, yo no estoy echando esto, o yo no estoy echando estos demonios por Satanás. Dice, el dedo de Dios, hermanos, el reino de Dios ha llegado ante sus ojos, y estas son las evidencias. Nuevamente, hermanos, vemos en esta parte del ministerio del Señor Jesús una confrontación cara a cara, hermanos, frente a frente. El Señor, pareciera, hermanos, no rehuyó, hermanos, a una charla, una conversación, hermanos, a una confrontación, hermanos, cuando fue cuestionado, ellos, hermanos. Versículos 21 al 23, hermanos, dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Bueno, todo esto que está mencionando el Señor Jesús significa que Jesús había derrotado a Satanás, hermanos. Y por lo tanto podía saquear sus posesiones. Lo que en algún momento Satanás había gobernado y tenía derecho y tenía poder sobre las cosas de este mundo, hermanos, había llegado el Señor Jesucristo a establecer su reino, hermanos, y estaba tomando lo que era suyo, estaba reclamando, hermanos, el Señor Jesús, lo que le pertenecía por medio de esa vida eterna, por medio de esa salvación, por medio de esa fe. Y por eso, hermanos, estaba libertando, hermanos, a estos endemoniados que de alguna manera le pertenecían a Satanás. Le pertenecían a Satanás. Versos 24 al 28, hermanos. Vamos a leer versos 24 al 28. Si alguien me ayuda prendiendo su micrófono, hermanos, y leyendo esta porción, hermanos, versículos 24 al 28, por favor, hermanos. Yo, hermano, dice, Adelante. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, diciendo, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y
postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamantaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gracias, hermana. Dice estos versículos, hermanos, Jesús invierte la acusación, hermanos, donde les dice: ustedes son los verdaderos siervos de Satanás. Mientras Jesús libera a la persona, hermanos, ellos con su sectarismo, con su religiosidad, lo vuelven a esclavizar. Fíjense lo que estaba diciendo el Señor Jesús en estos versículos. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y al postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Bueno, no voy a entrar en aquí una clase de demonología, hermanos, o de estas situaciones de posesiones demoníacas, hermanos, pero en ocasiones he escuchado de algunos creyentes que tienen la duda, hermanos, si puede venir una posesión demoníaca, hermanos, para un creyente. Déjame decirte, hermanos, lo que está mencionando aquí el Señor Jesucristo con respecto a aquel que fue liberado del demonio y sale el demonio y regresa a la casa, es precisamente lo que acabo de leerles, hermanos, que el Señor Jesucristo nos libera de esa venda, de esa ceguera, hermanos, por medio de su palabra, hermanos, pero el hombre no lo cree. No lo cree, y estos fariseos empezaron a judaizar y a regresar a las personas a esa esclavitud, a esa ceguera espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra nunca tuvo fruto, porque nunca fueron realmente salvos, realmente salvos. Una persona, hermanos, que entrega su vida a Cristo, una persona, hermanos, que ha experimentado una transformación en el Señor, hermanos, que hay una seguridad de salvación en su corazón, que hay una evidencia, hermanos, de una conversión, hermanos, que ha entregado su vida por fe al Señor Jesucristo, hermanos, no puede ser tomado por Satanás. No puede ser poseído por un demonio, hermanos. ¿Por qué? Porque la casa está ocupada. La casa está ocupada. Somos sellados con el Espíritu Santo, hermanos. Ahora le pertenecemos, hermanos. Ahora somos de Él. Hay una marca sobre nosotros, hermanos, del Espíritu, el cual mora en nosotros. Dios mismo está en nosotros. La casa no está vacía. La casa está vacía de aquel que no ha creído, que no ha entregado su vida a Cristo. Y bueno, hoy en día, hermanos, como lo leímos también en las escrituras en algún momento, hermanos, ahí en Mateo, hermanos, también decía: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre compartimos en las plazas. Y el Señor dice: apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Personas que muy probablemente caminaron con los discípulos, manifestaron tal vez alguna evidencia externa, hermanos, pero su corazón no fue transformado. No fue transformado, hermanos. Por eso, hermanos, en ocasiones yo he mencionado que hay que tener cuidado, hermanos, cuando compartimos el Evangelio, hermanos, y de llevar a una persona a los pies de Cristo, hermanos. Y bueno, la Biblia sí habla, lo veíamos ahí en Romanos 10, hermanos, versículos 9 y 10, donde hay una confesión, hermanos, con nuestra boca, hermanos, hay un entendimiento en el corazón de lo que estamos haciendo, hermanos, pero una oración, hermanos, una confesión de nuestra boca, hermanos, solamente sale de un corazón que ha sido transformado por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Porque en ocasiones podemos llevar a una persona a repetir una oración y decirle: bueno, repite esto conmigo, y le decimos: bueno, hoy naciste de nuevo, eres salvo, ponle fecha ahí a tu Biblia de que hoy fuiste rescatado, y la realidad, hermanos, es que tal vez la persona ni siquiera entendió lo que hizo. Por eso, hermanos, lo que vemos ahí en Romanos 10, 9 y 10, hermanos, con respecto a esta confesión de nuestra boca, hermanos, solamente puede venir de un corazón que ha sido transformado, hermanos, donde se ha generado un arrepentimiento, hermanos. Y entonces sí vemos la diferencia. Por eso, hermanos, hoy en día pueden existir en nuestras iglesias, hermanos, personas que pasan como cristianos, pero la realidad es que no son cristianos. Si nosotros vemos su evidencia en su vida, hermanos, no somos nosotros jueces, pero la palabra dice, hermanos: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, la religiosidad y el sectarismo, hermanos, de estos judíos, hermanos, de estos fariseos, hermanos, llevaban al hombre, hermanos, a encadenarse a la ley, hermanos.
solo los volvía esclavos, hermanos, de otros dioses, hermanos, de una manera muy sutil, pero cruel, hermanos, porque solamente querían llevarlos a la condición de estar realizando obras. Recuerden, hermanos, ya lo hemos mencionado, los judíos tenían la ley oral, hermanos, que era una imposición todavía más extrema que lo que Dios les dio, ¿no? Versículos 27 y 28, hermanos, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bueno, hermanos, era una costumbre también de aquellos tiempos, hermanos, alabar al niño, hermanos, bendiciendo a la madre. Esta figura ocurre en la literatura grecorromana, hermanos, pero también lo vemos en las escrituras. Vamos a Proverbios 23, 25, hermanos. Proverbios, hermanos, 23, 25. Si alguien me ayuda leyéndolo, queridos hermanos, ya lo encontró, hermanos, Proverbios 23, 25, le pido de favor pueda prender su micrófono y le dé lectura a este pasaje de Proverbios 23, 25. Dice, alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Así es. Y bueno, esto era una forma de un reconocimiento de alabar a las criaturas, hermanos, en esta bendición o esta consideración hacia los padres, ¿no? Pero, hermanos, aquí una mujer, después de escuchar lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a estos fariseos, recuerden, época de fiestas, judíos, región de Judea, muchos judíos por todos lados. Y de entre ellos estaba escuchando esta mujer y empieza a gritar, a elevar, bienaventurado la madre, el vientre que te trajo, ¿no? Los senos que tú mamaste, dice esta mujer, ¿no? Y bueno, hermanos, esta mujer quería reconocer al Señor Jesús. Y bueno, el Señor Jesús contesta algo más profundo. Pues él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Y bueno, hermanos, también esto que acabamos de leer, hermanos, con respecto a esta bienaventuranza, hermanos, porque algunos he escuchado de repente toman de aquí, no, pues se está refiriendo, hermanos, a María, a su madre, ¿no? A su madre, y por eso hay una devoción hacia su madre, y bueno, no. Aquí vemos al Señor Jesús diciendo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, y la guardan. Estamos entendidos, hermanos, que María fue un instrumento, hermanos, especial en las manos del Señor para este acto, hermanos, del nacimiento del Señor Jesucristo, hermanos, pero fue su rol, fue su papel, hermanos, y el Señor nos está diciendo, aquí hay algo más importante, que es aquellos que obedecen la palabra y la guardan. Esto de guardar, hermanos, no es atesorar solamente como algo preciado, hermanos, sino algo que estamos dispuestos a vivir, a practicar, a andar en ellas. El problema del pueblo, queridos hermanos, no es que no hubiera revelación de la palabra. Dios había mandado a sus profetas, hermanos, la máxima revelación, hermanos, que era el Señor Jesucristo mismo. El problema, hermanos, era su falta de obediencia. El problema era su falta de obediencia, hermanos. Su falta de obediencia. Vamos a leer, hermanos, ahora 29 al 36, hermanos. Yo, pastor. Adelante, hermano Raúl, si me ayuda leyendo 29 al 36, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal de los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Al 36, hermano, por favor. Perdón. Nadie Sí. pone en lo oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero,
para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Gracias, hermano. Bueno, algunos de estos que estaban escuchando empezaron a pedir señales. Danos señal, muy probablemente queriendo justificar los actos del Señor Jesús. Pero bueno, el Señor Jesús ya había para este punto, hermanos, manifestado muchas obras, hermanos. Había sanado enfermos de diferentes tipos, había liberado, hermanos, personas endemoniadas, hermanos, había calmado tempestades, había alimentado, ha multiplicado el alimento, hermanos, para muchos. Había hecho muchas manifestaciones ya para este punto, hermanos. Y estos hombres, hermanos, seguían pidiendo señal. Seguían pidiendo señal. Algunos pidieron señales. Jesús menciona, hermanos, que la señal que les será dada será la señal de Jonás. Hermanos, algunos hacen referencia, hermanos, a que Jonás 1:17, donde dice, hermanos, que Jonás entra al pez y estará 3 días ahí dentro del pez, hermanos. Algunos hacían la referencia a que, hermanos, era el tiempo en el que el Señor Jesucristo moría y iba a resucitar. Iba a resucitar. Pero la señal, hermanos, está asociada al verso 32. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, no se estaba refiriendo como tal, hermanos, al tiempo que el Señor iba a tardar en resucitar, como Jonás permaneció en el vientre del pez, sino, hermanos, está asociado, hermanos, a obedecer la palabra, a lo que estaban escuchando, hermanos, así como Jonás fue enviado a Nínive y después de que regresa a la ciudad, le es encomendado predicar la palabra, y los de Nínive escucharon y se arrepintieron, hermanos. Va a haber un juicio, hermanos, sobre aquellos que estaban escuchando el mensaje de Cristo, así como sobre Nínive, hermanos, la palabra fue expuesta, hermanos, así sobre estos hombres estaba siendo expuesta la palabra, pero ellos, hermanos, no querían escuchar, no querían obedecer la palabra de Jesucristo, la palabra de Jesucristo. Versos 33 al 36, hermanos, dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Bueno, el Señor aquí hace una referencia, hermanos, a la lámpara y a la luz. En medio, hermanos, de un encuentro con estos hombres religiosos, hermanos, que están demandando señal, que lo están acusando de sacar demonios en nombre de Belcebú, de Satanás, del diablo, hermanos. El Señor va, fíjense cómo el Señor va al punto medular, hermanos, a lo que hay en el interior, no los actos externos, hermanos, porque lo que hemos estado leyendo en este encuentro con estos hombres, hermanos, está el Señor refiriéndoles una condición interior. Ya sabemos que los fariseos, los religiosos, hermanos, de ese tiempo, hermanos, eran muy, o daban mucha importancia a los actos externos, hermanos, y poco, hermanos, a la condición interna de la persona. Y estos versos, hermanos, el Señor hace una reflexión hiperbólica, hermanos. Quien enciende una lámpara y la pone en el sótano, hermanos, o debajo de una mesa, no cumple su función. Esta hipérbole, hermanos, que es una exageración, hermanos, o una consideración extrema, hermanos, como diciendo, ¿quién de ustedes enciende una lámpara? O en estos tiempos, imagínense, hermanos, que las lámparas, hermanos, la luz, hermanos, de nuestros hogares, normalmente está en la parte de arriba. Yo tengo ahorita aquí una lámpara en la parte de arriba. Yo, ¿cómo me vería quitando esa lámpara de este lugar, hermanos? Y aquí en la esquina de mi casa, que la tengo a un costado, atrás de un mueble, hermanos, que tengo aquí, que yo colocara esta lámpara ahí. Cumpliría su función, serviría para algo, irradiaría esa luz para que yo pudiera estar ahorita conectado aquí, que me pudieran ver. La realidad es que no, la realidad es que no cumple su función.
De alguna manera, hermanos, somos lo que vemos, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Lo que estábamos mirando, hermanos, o lo que estaba mirando en ese momento el pueblo, era la obra maravillosa de Dios en su Hijo Jesús. Lo que estaba haciendo Jesús, hermanos, en ese momento que les estaba enseñando, que estaba haciendo estas obras milagrosas, hermanos, que estaba sanando enfermos, hermanos, que estaba liberando a estos endemoniados, hermanos, era para que ellos se vieran llenado de esa luz de Cristo, de ese concepto de Cristo, de esa palabra de Cristo, y debería de llenar sus corazones. Sin embargo, hermanos, ellos no estaban mirando la obra de Dios. Ellos estaban mirando la ocasión de hacer tropezar a Cristo, hermanos, para perseguirlo, para matarlo, hermanos. Ellos buscaban la falla, ellos no estaban poniendo sus ojos en que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Así que si toda tu persona está llena, hermanos, de esa luz espiritual, hermanos, de Cristo, hermanos, tu condición en tu interior será buscar la santidad, la sabiduría, la comunión con Dios, hermanos, la relación personal, la lectura, el servicio, el congregarnos, hermanos, el ser un instrumento en las manos del Señor. Pero si nuestro ojo está viendo otras cosas, hermanos, no nos estamos llenando de la luz de Cristo, de esa luz espiritual. Nos estamos llenando de otra cosa. Estamos observando y estamos viendo las cosas tal vez equivocadas. Y esto me hizo reflexionar también en la parte en que como creyentes ya vivimos la vida de la iglesia, la vida en Cristo, hermanos. Hay un ejemplo, no sé si ya lo comenté aquí, lo he mencionado en la iglesia en algunas ocasiones. Es un video que vi en alguna ocasión, hermanos, dentro de un curso. Y en este video está un grupo de alumnos en una universidad, me parece que era una universidad, y llega el profesor, hermanos, con una copa de cristal, grande, hermanos, grande, y la pone sobre su escritorio, esta copa de cristal de buen tamaño, hermanos, y este profesor, hermanos, empieza a meter unas bolitas blancas, unas caniquitas blancas a esta copa de cristal, y va metiendo las bolitas blancas, y no les dice nada a los alumnos. Los alumnos solamente se quedan viendo, así como que, ¿qué está haciendo este profesor? Y él sigue metiendo bolitas blancas, y más o menos un poquito más de la mitad, hermanos, el hombre mete una bolita negra, y sigue llenando la copa de bolitas blancas, de tal manera que se nota esa bolita negra, y todo lo demás son bolitas blancas. Y bueno, después de que llega y llena esa copa hasta la superficie de bolitas, hermanos, le pregunta a los alumnos, voltea, los mira y les dice, ¿qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes? ¿Y saben qué contestó la mayoría? La mayoría contestó, vemos una bolita negra. Vemos una bolita negra. Dejaron de percibir el número de bolitas blancas que había alrededor, que envolvían la bolita negra, y se concentraron en la bola negra. Y bueno, en ocasiones, hermanos, nos puede suceder así en nuestra vida en Cristo. Nos volvemos muy prejuiciosos porque estamos viendo solamente la bolita negra, hermanos. Y entonces no estamos permitiendo que la obra maravillosa del Señor Jesucristo, hermanos, de su palabra, hermanos, alumbre nuestro interior, hermanos, para llevar una vida que le agrade, una vida en santidad, una vida en sabiduría, una vida en comunión, hermanos, porque estamos viendo, hermanos, esos puntitos negros, estamos mirando otra cosa, hermanos, que nos está cegando en nuestro interior, que nos está provocando tal vez apatía, amargura, hermanos, y estamos poniendo los ojos en otro tipo de cosas que no es en Cristo. El Señor lo que está diciendo en este pasaje, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y bueno, el Señor Jesucristo era lo que estaba refiriendo, ¿no? Si ustedes están tomando de esta luz, la cual yo les estoy compartiendo, realmente vivirán una vida iluminada, una vida diferente, hermanos, una vida diferente. Versos 37 al 41. ¿Alguien que me ayude leyendo esta porción, versículos, queridos hermanos? Amén, hermano. La palabra de Dios dice así. ¿Al 41 dijo? Hasta el 41, hermano. Ok. La palabra de Dios dice así. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro?
pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Gracias, hermano. Bueno, ahora vemos al Señor Jesucristo en una condición diferente. Está llegando a un lugar porque dice aquí el versículo 37, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Un momento de compartir los alimentos, hermanos, se convierte en un momento de confrontación. Obviamente, hermanos, este fariseo no lo estaba invitando en una buena onda, ¿no? Diríamos por acá. No lo estaba invitando en un buen término. Obviamente este fariseo quería confrontarle, quería cuestionarle ciertas cosas. Era una costumbre invitar, hermanos, los fariseos invitaban a sus comidas, hermanos, donde hacían alarde de su educación, de su preparación. Te invitaban para que les reconocieras, hermanos, que tanto sabían, que tanto conocían, y entonces fuese exaltada la persona. Los fariseos, hermanos, eran exagerados en la práctica de lavarse las manos. Hasta 7 veces se lavaban, hermanos, las manos. Y bueno, lo que Jesús hace aquí, según este pasaje, dice, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Antes de comer, bueno, el Señor Jesucristo entra a la casa, va y se sienta. Obviamente el Señor Jesucristo sabía que había en el corazón y en los pensamientos de este fariseo que sabía, hermanos, que ellos dentro de sus leyes orales, hermanos, muchas cosas las potenciaron, las exageraron, hermanos, entre ellas el lavado de las manos. Jesús le dice que es ilógico, hermanos, querer solo lavar el exterior cuando utiliza, hermanos, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Dice, ustedes tratan de limpiar el exterior, pero por dentro son perversos. Son perversos. El cumplir con los actos ceremoniales, hermanos, de una manera externa, hermanos, y no en el corazón, es maldad y sin valor. Por eso hoy en día, hermanos, hay personas que vienen a las iglesias y tratan de hacer actos bondadosos, hermanos, simplemente, hermanos, para callar sus corazones, hermanos, para sentirse pues útiles, hermanos, sin realmente, hermanos, experimentar una transformación en el corazón. Hoy tal vez, hermanos, dentro de las iglesias, muy tristemente, encontramos personas que se manejan de esta manera, preocupándose solamente por la parte externa, hermanos, que me vean que traigo una Biblia, que me vean que voy y doy mis ofrendas, que me vean que sirven, pero tal vez, hermanos, en su interior, hermanos, tal vez en su trabajo, hermanos, tal vez en su colonia, hermanos, vive de una manera muy diferente. Solamente lavaban el exterior, dejando sucio el interior. El interior. Versículos 42 al 44. Le voy a dar lectura yo, hermanos. Dice, mas hay de vosotros fariseos que diezman la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Bueno, esto es algo de resaltar, queridos hermanos. El Señor está comiendo con este hombre, le parece curioso a este fariseo que no se lave las manos el Señor Jesús, y bueno, el Señor Jesús lo confronta con la condición interior. Nuevamente vamos a la parte del corazón, hermanos, y dice, estos fariseos siempre estaban sobreextendiendo la ley de una manera ilegítima, ¿no? No era lo que Dios pedía, sino lo que ellos estaban determinando hacer. No solamente era dar el diezmo, hermanos, del grano, el vino, el aceite, hermanos, como la ley marcaba, hermanos, ellos ya incluían incluso las pequeñas hortalizas que tenían. Y no es que estuviese mal, hermanos, no es que estuviese mal en la intención del corazón de darle a Dios de todo lo que Él nos bendice, hermanos. Pero ellos estaban olvidando, hermanos, de la justicia y el amor. Dejaban, hermanos, ya lo vimos con la historia del prójimo, hermanos, cuando le pregunta quién es mi prójimo, pues estos fariseos que venían siguiendo al Señor Jesús que les habló del prójimo, hermanos, pues obviamente ellos seguían cuidando el exterior, hermanos, y se olvidaban de la justicia y el amor. El lugar principal en las sinagogas, hermanos, como menciona este pasaje, que dice que
buscaban los principales lugares dentro de la sinagoga y se paraban ahí en las plazas, hermanos. Este lugar principal, hermanos, era un lugar de honor dentro de la sinagoga. Aquel que se sentaba hacia el frente, hermanos, le daba el privilegio de escuchar la lectura, hermanos, y de realizar la oración, hermanos, dentro de la sinagoga, hermanos, y estar en las plazas. Le gustaba a los fariseos, hermanos, escuchar los halagos, los reconocimientos, hermanos, por su preparación, por su conocimiento. Y por eso escuchamos estos ayes, ¿no? Ay de ustedes, fariseos y escribas. Para los fariseos, hermanos, la consideración de la impureza era algo de suma importancia. O sea, las leyes dadas por Moisés, hermanos, bueno, dadas por Dios, que fueron dadas a Moisés, hermanos, la parte de la impureza era algo que ellos cuidaban mucho, de no tocar muerto, de no convivir con personas que tratasen con muertos, hermanos. Incluso, hermanos, las leyes sobre la higiene, si una mujer estaba en su periodo, hermanos, no podían acercarse ni incluso tocar el mueble donde ella se sentó, porque esto era impuro y tenían que salir, lavarse, esperar ciertas cosas. Incluso habla, hermanos, la ley de las impurezas, hermanos, con respecto a si había moho en las paredes. Si tu pared tenía humedad y había moho, hermanos, era considerado impuro, hermanos, y tenías que dejar que la casa sanara y abandonarla. Y bueno, era algo, un ritual para todos estos fariseos, escribas, la consideración de la impureza, hermanos. Era algo importante. Cualquier acercamiento, hermanos, con un cadáver impuro o alguien que haya tocado un cadáver, hermanos, era algo impropio para los judíos, en especial, hermanos, para estos fariseos y escribas, doctores de la ley, hermanos. Y cuando hablaba, hermanos, este pasaje, déjenme ir al versículo 44, hermanos. Dice: ahí de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Bueno, hermanos, era una costumbre de aquel tiempo, hermanos, que los sepulcros, hermanos, eran cubiertos porque se tallaban piedras, hermanos, se tallaban piedras, hermanos, y con estas piedras calizas que se tallaban, se cubrían los sepulcros. Por eso escuchamos la expresión sepulcros blanqueados, porque estaban cubiertos en su exterior, hermanos, por esta polvo de la piedra que se tallaba, hermanos, ocultando que allá había un muerto, hermanos, que abajo soltaba un olor fétido, hermanos, algo estaba podrido, hermanos, y se cubría con este polvo de las piedras, hermanos. Y bueno, esto era una condición, hermanos, que se blanqueaba, hermanos, con estas piedras donde estaba el muerto para no pisar. Pero dice aquí la palabra: ay de ustedes, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. O sea, el Señor le estaba diciendo su consideración en su interior a estos fariseos, hermanos, están podridos. Y solamente se ha cubierto el exterior para que no se dé cuenta la gente cómo es su condición interior. Su condición interior. Hoy, hermanos, pienso en los pastores, hermanos, no hay en las iglesias un detector, hermanos, ahí como de metales, como él lo hay en los aeropuertos, hermanos, o en algunos lugares que nos indican si una persona trae algún arma o algún metal impropio. Hermanos, en las iglesias no tenemos un detector, hermanos, si alguien en su interior está apartado de Dios o está alejado de Dios o en la realidad no es salvo, hermanos, pero sí el Espíritu Santo nos da esa guía, hermanos. Sí podemos ver su comportamiento, si hay verdaderamente signos de arrepentimiento, hermanos, eso sí lo podemos observar, aunque nosotros no podemos determinar con una certeza quién es salvo y quién no. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, es el que juzga en esa consideración, hermanos, pero podemos darnos cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero aquí el Señor, hermanos, está señalando a estos judíos, hermanos, porque Él podía ver el corazón de estos hombres, que era un corazón que por fuera estaba maquillado, pero por dentro estaba podrido, hermanos. Estaba podrido. ¿Alguien que me ayude leyendo 45 al 48, queridos hermanos? La palabra de Dios dice así, hermano. Adelante. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres.
De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Gracias, hermana. Fíjense cómo sigue aquí la confrontación y bueno, aparecen unos intérpretes de la ley. Y esta palabra de intérpretes de la ley, hermanos, eran maestros, eran doctores de la ley. Eminencias, hermanos, eminencias, conocedores puntuales de la ley y de sus prácticas. No solamente de la Torá, hermanos, sino de esas prácticas orales, costumbres, ritos, oraciones y enseñanzas que tenían los judíos. Los judíos, hermanos, sabían que habían martirizado a los profetas, ¿no? A los profetas, de hecho aquí lo vamos a mencionar en un pasaje adelante. Ellos sabían que habían martirizado a sus profetas, hermanos, pero dice que en este periodo, hermanos, se construyeron sepulcros como monumentos para los profetas y los justos. En este tiempo el Señor Jesucristo, queridos hermanos, estos maestros de la ley, estos judíos, estos fariseos, levantaron monumentos, hermanos, en una consideración de reconocer a aquellos profetas, a aquellos justos, hermanos, que fueron martirizados o que fueron castigados, muertos, hermanos, incluso por el mismo pueblo. Y bueno, el Señor Jesucristo empieza a recriminarles estas cosas. Dice, estas cargas consistían en las muchas reglas por medio de las cuales los antiguos rabinos, hermanos, y los expertos de la ley habían sepultado, hermanos, la ley de Dios y habían privado a los hombres de su libertad y de su paz mental. Fíjense a qué grado, queridos hermanos, a qué grado la extensión de la ley que habían realizado estos hombres, hermanos, ya no era solamente la ley dada por Dios, que la ley es buena, lo vemos en las escrituras, nos mostraba, hermanos, la condición de incapacidad del hombre. Yo lo mencioné creo que en una clase en el primer año del Señor Jesús, que lo estudiamos, creo que ahí lo mencioné, que cuando el Señor da la ley, hermanos, y bueno, algunas personas creen que solamente fueron 10 mandamientos, hermanos, pero fueron más de 400 mandamientos que fueron dados al pueblo, hermanos, y todo esto, hermanos, para que el pueblo tuviese límites y se conformara a lo que Dios quería, hermanos, pero la consideración fue que estos hombres, al conocer lo que Dios les dio en esta ley, hermanos, ellos lo que mencionaron fue, la vamos a cumplir. Ninguno de estos puntos va a faltar, Dios. Lo vamos a llevar al pie de la letra, lo vamos a cumplir. ¿Sucedió de esta manera, queridos hermanos? No, no sucedió de esta manera. Vemos al pueblo que parece fue un sub y baja espiritual, donde a veces estaban arriba, a veces caían, se iban tras ídolos, tras otros dioses, se mezclaban con otros pueblos, eran desobedientes, hermanos. No cumplieron la ley. Aparece el Señor Jesucristo y en ese sermón del monte les dice, ustedes habían escuchado, la ley fue dada por Dios y marcaba esto. Y podríamos hablar de no matar o juzgar a nuestros hermanos o adulterar, que fue lo que mencionó el Señor Jesús en este mensaje. Y les dice, la marca estaba aquí. Ustedes escucharon, no matarás, no adulterarás. Y bueno, el Señor viene y sube la marca todavía, y esto creo que sí se los comenté en alguna ocasión, sube la marca y les dice, bueno, ya no solamente es cuando cometes el acto de adulterio con la persona, yo te digo que si tú la miras, la deseas, en tu corazón la anhelas, la tomas, ya adulteraste. La marca todavía subió más para que el hombre pudiese entender, hermanos, su incapacidad de poder cumplir la ley por sí mismo. El hombre tenía que decir, yo no puedo, si no pude cumplir la ley a este nivel que nos fue dado en el antiguo pacto, pues ahora lo que está mencionando Jesús, que ahora si solamente la miro y la deseo, ya estoy pecando, pues menos voy a poder. Necesito de ti, por eso el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y estos judíos, hermanos, pusieron más carga al hombre. Privaron a los hombres de esa libertad en el Señor, de su tranquilidad mental. ¿Recuerdan cuando hablaban del día de reposo? Que el Señor les confronta si hay algo que es necesario hacer en el día de reposo, donde ellos habían aumentado, creo que a 33 puntos lo que no se podía hacer en el día de reposo, queridos hermanos. Y bueno, si ves a tu hermano morir, si ves a tu animal que se está muriendo, se pierde, no en el día de reposo, vas y lo tomas, lo rescatas. Ya había una consideración, hermanos, de quitarle esa libertad, esa paz en el Señor. Habían sepultado la ley de Dios, hermanos,
Por eso, hermanos, conocemos hoy escritos y escritos y escritos que los judíos tienen, hermanos. No solamente la ley, la Torá, hermanos, sino todo el anexo que han hecho, hermanos, a sus costumbres, a sus ritos, a sus imposiciones. Estos expertos en la ley, hermanos, habían dominado el arte, hermanos, de evitar estas mismas cargas. Qué chistosos, ¿no, hermanos? Estos maestros de la ley, estos doctores de la ley, hermanos, eran muy buenos para señalar y para juzgar lo que se debería de hacer, hermanos, pero eran excelentes, hermanos, para evitar llevar a cabo esas cargas para con ellos. Para con ellos. Tengamos cuidado de ser así dentro de las congregaciones. Somos muy buenos, hermanos, para señalar y para juzgar, y somos expertos para evitar cualquier consideración hacia nosotros mismos. Esto es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús en esta porción, hermanos. No había honra, hermanos, en levantar monumentos para recordar a los profetas. El Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes han levantado esto y están recordando a estos profetas. La única forma verdadera de honrar a los profetas, hermanos, era regular sus vidas según las enseñanzas de los profetas, que era la palabra de Dios, o que es la palabra de Dios. Eran partícipes, hermanos, de su maldad, probablemente estaban remodelando estos monumentos, por eso les dice, en aquella generación ustedes mataron, o aquellos mataron a los profetas, no les escucharon, no fueron obedientes, pero ustedes son partícipes, muy probablemente porque estaban dando mantenimiento tal vez a estos monumentos, remodelándolos, hermanos, en ese reconocimiento, en esa exaltación de la ley. Eran unos hipócritas, como lo vemos en el versículo 48, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Nunca habían condenado el pecado de sus padres al matar a los profetas, hermanos, al matar a los profetas. Versos 49 al 51, hermanos, versos 49 al 51. Le voy a dar lectura yo, hermanos. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. De esta generación. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo, hermanos, al confrontar a estos doctores de la ley, a estas eminencias de la ley, hoy en día, hermanos, déjenme decirles algo, hay una condición dentro de los que predican la palabra de Dios o los que toman la Biblia, de enaltecer el conocimiento. No quiere decir, hermanos, que esté mal, hermanos, prepararnos y adquirir conocimiento de la palabra del Señor. Estamos aquí en un seminario estudiando, escudriñando la palabra, hermanos, para crecer en ese conocimiento del Señor. Obviamente, como les mencionaba en un principio, para ser moldeados al carácter de Cristo y entonces servir al Señor en la iglesia en la que estamos congregándonos, hermanos. Pero hoy en día, hermanos, hay una exaltación al conocimiento. Tal parece que las personas, hermanos, se enaltecen, se llenan de soberbia, hermanos, en cuanto al conocimiento que poseen o que tienen. Y se sienten más que los demás. Ay, es que yo conozco. Y presenten al doctor, y presenten al teólogo, y presenten a esto. En una consideración, hermanos, de soberbia, de altivez, hermanos. El Señor estaba señalando a estos doctores de la ley, a estos supermaestros, supereminencias para esta consideración, hermanos, confrontándolos con consideraciones muy puntuales. Ustedes no están sirviendo, ustedes no están viviendo la palabra. Dios en su sabiduría ha declarado, no podían esperar otra cosa sino que les fuese imputada el derramamiento de sangre de todos los profetas anteriores. Les estaba recordando, ustedes son igual de perversos que sus padres porque no han vivido la palabra que compartieron esos profetas. Este juicio es porque su generación representaría el colmo de los terribles pecados de sus antepasados espirituales. Estaban viviendo, hermanos, sin considerar la palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que se engaña, lo hemos mencionado ya hace un momento. Hay mucha gente que se engaña, viviendo en pecado, diciendo ser creyente. Creen que una calcomanía en el carro, hermanos, ahí con un versículo o con un pez, hermanos, que a veces en lugar de pez deberían de llevar una horca asesina ahí, hermanos, porque llevan unas vidas y unos comportamientos muy alejados de lo que el Señor quiere, hermanos.
Y el Señor simplemente está recordando lo que era su conducta, su diario vivir. Versos 52 al 54, hermanos. Con esto vamos a terminar, hermanos. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Estos maestros de la ley, fariseos, escribas, hermanos, que se encontraban aquí en esta confrontación con el Señor, leían las escrituras, eran conocedores, pero ellos mismos, hermanos, no atendían. Como les dije hace un momento, se convirtieron en expertos, hermanos, en el arte de señalar, pero no vivir nada ellos. Y para colmo, hermanos, enredaban a los demás que sinceramente querían comprender las escrituras y lo que Jesucristo estaba haciendo. De hecho, hermanos, si ustedes leen o han leído, hermanos, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la carta a los Gálatas, hermanos, la carta a los Hebreos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que muchos judíos que se comenzaron a convertir, hermanos, no solamente, hermanos, creían en la consideración de la salvación por Cristo Jesús, sino, hermanos, en seguir viviendo bajo la ley, bajo la ley. No se terminaban de despojar de esta consideración, hermanos, y seguían, hermanos, queriendo velar a aquellos que habían llegado a la salvación por medio de Cristo Jesús en ese arrepentimiento y fe con la imposición de la ley. Querían velar sus ojos, hermanos, a través de la ley. Y entonces no entendían la gracia derramada por medio del Señor Jesucristo. Y enredaban a la gente. Los llevaban a judaizar, que era el término que ocupaban. No solamente estaban ciegos, sino además pretendían guiar a los demás. Hoy hay un movimiento, hermanos, que está creciendo cada vez más, el movimiento de los judíos mesiánicos, hermanos. El movimiento de los judíos mesiánicos, hermanos, que no es un movimiento tan antiguo, hermanos, no es un movimiento tan antiguo, los cuales están diciendo que está renaciendo ese olivo, esa rama, hermanos, y todos somos descendientes judíos, y que tu nombre tiene esta connotación hebrea, y entonces tú eres de la tribu de fulano, hermanos, y que tienes que practicar la ley y festejar las fiestas, querido hermano, y tienes que circuncidarte entonces, y bueno, muchas consideraciones con respecto a esto. Cuando vemos en las escrituras que es muy claro, hermanos, que ya la ley no tiene vigencia, hermanos, que ya no tienes que judaizar, que ya no tienes que vivir por la ley, que tienes que circuncidar el corazón, hermanos. Y bueno, sigue habiendo hombres religiosos, como en aquel tiempo, que quieren llevarte, que quieren guiarte, hermanos, diciendo que ellos son los poseedores de la verdad. La línea directa, hermanos, del pueblo judío. Esta represión franca, hermanos, de Jesús provocó una hostilidad todavía mayor entre las autoridades judías. Vean cómo termina versículos 53 y 54. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Lo estaban juzgando, lo estaban condenando, lo estaban confrontando, lo estaban amenazando. Después dice, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Para acusarle. Ya había cada vez, hermanos, una consideración más tal vez agresiva, tal vez más puntual, queridos hermanos, para poder, hermanos, señalar en algo y acusarle, hermanos, y entonces prenderle y llevarlo a juicio al Señor Jesucristo. Se empieza a acercar cada vez más el momento de ir a la cruz. Se empieza a acercar la culminación, hermanos, del ministerio del Señor Jesús sobre la tierra. Y bueno, voy a dejar hasta aquí, queridos hermanos, este tiempo. Déjenme abrir aquí. Y vamos a terminar hasta aquí, queridos hermanos, y continuaremos el próximo lunes, si Dios nos lo permite. Y espero que sea de bendición. Si tienen alguna duda, hermanos, pueden mandármela ahí por el WhatsApp
alguna pregunta. Ya algunos hermanos me han llamado por ahí o me han mandado algún mensajito y hemos podido ahí contestar algunas cuestiones. Hermanos, como les dije en un principio, si no lo escucharon todos, hermanos, la idea es que empiece a irme un poquito más rápido, hermanos, ya no ser tan puntual en ir describiendo cada pasaje, porque si no, no voy a terminar este año. Queridos hermanos, solamente veremos algunas cosas más importantes de cada encuentro que tenga el Señor Jesucristo, y estaremos viendo el momento en que llegue a la cruz, hermanos, de una manera más puntual esa última semana del Señor Jesucristo. Ok, queridos hermanos, pues déjenme dejarle el tiempo a nuestro hermano Germán, si anda por ahí, si no, para hacer una oración, hermanos, y terminar con este tiempo de la reunión. Si quieren, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo, hermanos. Déjenme hacer una oración y darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias por su tiempo, queridos hermanos. Gracias por seguir la transmisión. Las notas se colocan ahí en el grupo, hermanos. Espero esté siendo de bendición esto. Adelante, hermano Germán. Adelante, hermano, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por esta clase del día de hoy. Una vez más te estamos agradecidos, Señor, por tu bondad. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor. Que tu palabra siempre sea algo maravilloso, Señor, en nuestra vida. Danos descanso en esta noche y te pido que bendigas a cada uno de los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Rogelio. Hermanos. Gracias, hermanos. Que descansen todos. Bendiciones, hermanos. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias, pastores. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.